Les agradezco haberme invitado, le agradezco al Observatorio de Violencia en la Escuela y bueno, lamento no poder hablar el castellano. Bueno, el problema es que pienso que hablaría el castellano en forma muy aproximativa. Le agradezco a la traductora que me traduce siempre de manera admirable. Les voy a presentar el estado de mi trabajo y mi investigación sobre el tema de la violencia en el medio escolar que llevamos adelante desde hace 5 años la Universidad de Lyon, a la que pertenezco, y algunas otras universidades como la París 10 de Nanterre y otras universidades de Europa y de España y de Italia, que trabajan la cuestión de la violencia escolar en un terreno que nosotros conocemos poco, que son las violencias entre alumnos, no siempre forzosamente identificadas por los docentes. De manera general, querría recordarles que formo parte de la generación que creyó durante cierto tiempo, no demasiado, que la cultura, la civilización y el conocimiento podían liberar al hombre de la violencia. Hoy sabemos, por experiencias desgraciadas del siglo XX, que cualquier sea el grado de instrucción y elevación intelectual de los individuos, la violencia siempre está y nunca vamos a poder erradicarla totalmente. Al respecto, el trabajo que tenemos que hacer es más bien un trabajo de reflexión sobre el origen de esta violencia, pero también sobre la forma como hacerla constructiva, de la forma de acompañarla pedagógicamente para que no sea destructiva y no ponga en dificultad el funcionamiento de la institución escolar. No les voy a infligir una definición académica, pero como definición de trabajo consideraría que podemos llamar violencia a todo acto que atente a la integridad física o psicológica de un sujeto. Física o psicológica, la segunda palabra no es anecdótica, las hay, las violencias que van contra la integridad psicológica, las humillaciones, por ejemplo, que son obra a veces de la institución escolar misma, aun cuando esta institución esté luchando contra otras violencias, en particular las violencias físicas. Querría proponerles 4 series de observaciones. La primera y muy rápida es la relación entre violencia social y violencia escolar. Una segunda serie, más bien general, donde voy a evocar la posición que puede adoptar la escuela ante la violencia. Una tercera serie más pedagógica, donde voy a tratar de lo que llamo una pedagogía para metabolizar la violencia, una palabra que yo saco de la biología, el metabolismo como transformación positiva de la violencia en algo que no sea violencia destructiva. Y en cuarto lugar, voy a evocar los trabajos y resultados de los trabajos realizados por nosotros en cuanto a la disminución de hechos violentos dentro de las escuelas. Primera serie de observaciones de la violencia escolar. La violencia no es un fenómeno inicialmente escolar, es un fenómeno social y por mucho tiempo la escuela logró luchar contra ella simplemente porque levantaba paredes entre ella y la sociedad y eran muros muy altos e importantes como para que la violencia se detuviera a las puertas de la escuela. Si las escuelas no eran tan violentas como antes, es simplemente porque el sistema era tal que los alumnos, en cierta forma, entraban a la escuela abandonando parte de sus personajes sociales y se sometían a las reglas impuestas dentro de la institución escolar.
Esta violencia, además, del mismo modo, estaba contenida en la familia y en la calle. Lo que caracteriza nuestro siglo es hoy la disminución de los sistemas de contención, de los sistemas que llevan al sujeto a renunciar a su propia violencia. Y esta disminución de los sistemas de contención está ligada a la dilución, de una manera general, de las referencias religiosas, pero también morales, ampliamente compartidas. Esta función de disolución del superyo, como dirían los psicoanalistas, da a estos alumnos que parecen más violentos, pero en una forma más precisa, la naturaleza de esa violencia cuantitativa y cualitativamente a nivel mundial. Bueno, en la escuela verdaderamente no hay un gran aumento de actos de violencia graves. Hay actos de violencia, son todos lamentables. Hay a veces violencia contra los docentes, pero a nivel internacional lo que se puede situar hoy es la alza sistemática de lo que podríamos llamar la excitación de los alumnos, una manera de estar dentro de un comportamiento que no lo hace precisamente disponible al saber escolar. Niños bólidos, es decir, que niños que reaccionan muy rápido, que no saben ponerle límite a sus impulsos. La crisis mayor hoy, me parece, es la del pasaje sistemático al acto. Los alumnos de hace 30, 40 años eran mentalmente quizá tan violentos como los de hoy, pero simplemente no pasaban al acto. Y es el pasaje al acto lo que me parece problemático. Ese pasaje al acto es un pasaje a la violencia, a veces en términos de agresión, otras un pasaje a la palabra, al grito, al insulto, que son todos comportamientos especialmente violentos para quien los vive, pero que sí la escuela encuentra como violentos, porque pone en peligro la organización misma de la institución y la imposibilidad de transmitir saberes. Nuestros amigos de Quebec, de Bélgica y de Suiza hicieron estudios en 27 países del mundo que muestran que el problema mayor de los profesores es la excitación del alumnado, la dificultad en hacerlos concentrar en su trabajo escolar, y la hemos verificado en cuanto a la concentración. Yo mismo, por ejemplo, el año pasado hice volver a hacer y repasar a niños de 10 años textos que son relativamente simples, con ejercicios de construcción o con rompecabezas. En el año 32, un chico podía tener 15 minutos de atención de trabajo focalizado sobre un objeto, y hoy lo que obtenemos es un máximo de atención de 4 a 5 minutos, lo cual significa que la capacidad de atención de los alumnos ha disminuido considerablemente. No es que sean menos inteligentes, tampoco son menos capaces de pensar, pero están en un estado de excitación permanente que está quizá ligado a nuestra forma de vida, a la televisión, al uso en la televisión de la cantidad de canales que hacen que trabajan de modo que el chico no haga zapping. Y después está el tema internacional del cansancio, de la fatiga de los chicos que duermen mucho menos, están mucho más cansados.
pasado, lo cual tiene que ver con las condiciones de los hogares en que viven. Antes, la infancia estaba preservada de las preocupaciones de los adultos. En cambio, hoy los chicos reciben por todas, como un chicotazo en la cara, las tensiones de los adultos, que son cosas que los conmueven, que los ponen como sobre resortes. Y como la contención no es suficiente, todo esto desencadena a partir de actos aparentemente benignos sistemas de violencia. Muchas veces la situación se presenta así. Hay una excitación generalizada, una tensión que va subiendo y una nadería hace reaccionar, por ejemplo, a un alumno que decide intervenir para hacer que su compañero no le pegue, por ejemplo. Y esto funciona como un chispazo que desencadena una pulseada, un frente a frente entre personas que una y otra, el maestro y los alumnos, procuran obtener la última palabra. Y cuando observamos clínicamente estas cuestiones, nos damos cuenta de que el que tiene la palabra casi siempre es el maestro, pero también la última palabra la pueden tener los chicos, de modo tal que el profesor entre en el cara a cara, que responda por medio de un aumento de la agresión respecto del alumnado y cree el profesor una situación incontrolable, una especie de corrida de toros o de juegos de circo. Los otros esperan, se ponen alrededor para ver quién va a ganar. Esto lo vimos y decimos en general con mi colega Jacques Pain, que ha teorizado mucho esto, que cuando hay un cara a cara violento, siempre hay un muerto simbólico en la clase, que es aquel que va a ceder o que va de algún modo a sufrir el poder del otro. Y esta violencia que emerge en la escuela hay que tratarla, hay que procesarla porque es incompatible, y esta es mi segunda serie de observaciones con la vocación de la escuela misma. La escuela es una institución que se construye como un esfuerzo para suspender la violencia humana. Una institución donde los chicos tienen que descubrir la ley. No construir la ley, no hacer la ley. Ellos no deben hacerlo, sino descubrirla. La ley en el sentido antropológico del término, antes de descubrirla en el sentido jurídico de la palabra. ¿Qué es la ley antropológicamente? Bueno, para los antropólogos son tres cosas: la prohibición del incesto, la prohibición de molestar a los demás y bueno, en el caso del incesto, que no es una regla moral y que es una regla fundadora. No hay sociedad sin prohibición del incesto, porque eso es lo que permite que las familias se replieguen sobre sí mismas y construyan un colectivo. No molestar, no destruir el bien común, y la prohibición de la violencia, que consiste en hacerlo todo para que las soluciones privilegiadas sean aquellas que no van por el lado de la violencia. Hay sociedad cuando los hombres deciden justamente eso, no apelar a la violencia. La metáfora esencial para mí es lo que dice Marcel Mauss al final de un hermoso libro que se llama Ensayo sobre el don. Toma el ejemplo de los caballeros de la tabla redonda, ¿no? Para él, ese es el espacio en el que se entra dejando la propia espada en la puerta.
Deja tu espada en la puerta. Entras en un lugar donde no es tu espada la que hace ley, sino la posibilidad de hablar y hacer sociedad. Lo que muchas veces digo es que en el sentido antropológico, la ley no se discute. No puede discutirse porque es la que permite discutir acerca de todo lo demás. La ley permite discutir, pero no es discutible. Y es porque se suspende esa violencia que se puede discutir. La suspensión de la violencia, ahí en ese punto no es discutible. El hecho de decir que la solución que se busca no pasa por la violencia, eso es el fundamento y es indiscutible. Ahora, no siempre las sociedades lo logran, ¿no? Utilizan la violencia, pero lo que la funda a las sociedades es el esfuerzo por no utilizar la violencia para ponerle freno a los problemas. Nunca es la solución inmediata. Siempre hay otras que buscar antes, eventualmente, de ponerse de acuerdo en que la única solución es la violencia. La violencia, la prohibición de la violencia no se discute, sino que se descubre. Pero para que el niño lo descubra, tiene que entender que esa prohibición autoriza, que la prohibición de la violencia no es un capricho del adulto, no es tampoco una voluntad arbitraria de la institución, sino que esa prohibición es la condición misma de su propia existencia, la de ese niño, y que es la condición de la socialidad en la que él se inscribe. Entender que el interdicto autoriza es complejo, porque quiere decir que se le pide al chico que acepte una frustración. Está frustrado porque no va a pasar al acto. Él querría gritar, golpear y se le dice que no lo haga. Pero él lo que tiene que entender es que esa frustración es la autorización para acceder a otro tipo de relación que permitirá resolver más problemas y construir soluciones mejores que el pasaje al acto y a la violencia. Entonces, la primera lección que podemos sacar de todo esto es que le podemos decir a un chico, basta de violencia. Y hay que decirle además, hay un lugar, hay un marco, un espacio donde vos vas a poder expresar lo que querías expresar violentamente, pero en otra forma. No se le puede pedir a un chico que le ponga límite a la violencia si al mismo tiempo no se instrumenta para él la posibilidad de decir de un modo que no sea el modo violento lo que él sí quería decir en esa forma. No seas violento, vas a tener un momento para decir lo que querías hacer, no enseguida, pero vas a ponerle freno para poder expresar algo que es para vos legítimo. No estoy de acuerdo con que vos seas violento, pero yo entiendo que tu violencia para vos significa algo y que ese algo vas a poder expresarlo, pero de otra manera que no sea la violencia. Muchas veces cito esta anécdota muy interesante de un pedagogo polaco, Janusz Korczak, que había fundado en Varsovia orfelinatos y que trataba de acompañar a los chicos que estaban en situaciones sumamente difíciles. Eran chicos que se peleaban todo el tiempo por la comida, por la supervivencia, porque cada cual quería acaparar al maestro, para tenerlo cada uno para sí. Y este educador imaginó varias veces dispositivos
efectivos para luchar contra esta violencia de los niños entre sí y con respecto a los maestros. El reto, bueno, él trató diversos modos, pero un día hizo una propuesta que pedagógicamente me parece extraordinaria. Él les dijo a los chicos, a partir de hoy, cualquiera, todos tienen derecho a pegarle al que sea, pero avisándole por escrito 24 horas antes. Y él instaló en el orfelinato una caja de pelea donde los chicos tenían derecho a escribir por qué querían pegarle a algún otro, qué era eso que los... Y el maestro, este pensador, obligó a los que no sabían ni leer ni escribir, bueno, que cuando no supieran escribir encontraran alguien, un maestro o un chico más grande, donde ellos pusieran sus razones. Y esto se hacía 3 o 4 veces por día. Y él había apostado a que, porque no le decía, debido a que no le decía que tenía derecho a la expresión, pero no con violencia, por otra vía. Entonces, él planteó un acto pedagógico que para mí es fundador de una pedagogía contra la violencia. Y lo es, puesto que permite ponerle límite al pasaje al acto en el cual están muchos alumnos, siempre y cuando ese pasaje no se viva como la prohibición de expresarse. La paradoja de nuestras sociedades occidentales es que se les pide a los chicos que no pasen al acto y que ellos lo viven como una imposibilidad de expresarse. Esta interdicción entonces genera más violencia interna, cuando en realidad el objetivo es reconocer la existencia de la violencia en el niño, pero buscando un medio, una manera, un dispositivo pedagógico para que el chico pueda expresar lo que quiere decir con la violencia en otro registro. Por supuesto que no todos los chicos son capaces, los hay que están en el pasaje al acto, pero sí muchos lo son. Y en escuelas primarias maternales, este dispositivo del buzoncito y de crear consejos de chicos que intentan verbalizar los conflictos. Hay un marco y un ritual para procesar todo esto, porque no se pueden tratar los conflictos verbales sin ritual. Tiene que haber un ritual estructurante, de otra manera estos se vuelven en conflictos físicos. Un ritual representado por un marco espacial y temporal, un cuadro físico, un marco limitado por reglas. Y la primera cuestión que me parece es que hay que reafirmar que la escuela es el lugar del postergar el pasaje al acto y no el lugar del pasaje al acto. Lo cual puede permitir otras soluciones, y a partir de ahí, sin duda, hay maneras de trabajar y, tratar, sí, de las reglas, no de la ley, que no se discute. La distinción entre ley y reglas es una cuestión fundamental para la filosofía política y la educación. En las escuelas se sancionan las infracciones a las reglas más que a la ley.
Las reglas están limitadas a un marco dado y son dadas en un momento para determinado proyecto. Por ejemplo, no se masca chicle en la escuela o no se puede ponerse gorra en la escuela. No es la ley la que dice eso. Eso no es ni una infracción contra la infracción de la ley del incesto, ni tampoco tiene nada que ver con el pasaje al acto. Es una regla. Y por definición, la regla debe ser discutida y puede ser discutida. En todo caso, no tiene fuerza de ley. Para muchos chicos, las reglas se han hecho casi más importantes que las leyes. Y para muchos educadores que hemos visto, las sanciones en las escuelas son mayores por infracciones a reglas que a infracciones a la ley. Por ejemplo, una humillación verbal, que es un ataque a la dignidad de la persona, es menos sancionada que el simple hecho de no comportarse según reglas coyunturales como son las del grupo o de la clase. Ayudar a los alumnos a percibir la diferencia entre ley y reglas y que ninguna de ellas son arbitrarias. Las reglas posibilitan proyectos colectivos. Las reglas no son solo son en realidad instituciones contra lo que yo llamaría la coagulación de los alumnos entre sí, un grupo fusional que les impide a los compañeros posicionarse unos respecto de otros. Para ir rápido y abordar la tercera parte más concreta, hemos hecho la hipótesis de que había 5 tipos de factores que observar en los comportamientos pedagógicos de lucha contra la violencia. Los voy a enumerar. Los hemos indicado como hipótesis de trabajo en un primer momento y luego tenemos que verificar esas hipótesis. Todos estos factores vienen de un mismo postulado y es que la lucha contra la violencia escolar, lo más eficaz para eso es instalar en lugar de la violencia la búsqueda de la precisión, de la verdad, instalar en la enseñanza no la precisión y la justeza, sino la búsqueda de precisión y de justeza y de verdad. Poner en el corazón de la actividad pedagógica algo más que relaciones de fuerza, y sobre todo entre alumnos y maestros y entre alumnos entre sí. Hemos hecho la hipótesis de que la búsqueda de estos 3 valores podía fundar otra actitud pedagógica y la hemos observado en 5 terrenos. Y bueno, las voy a enumerar y después les digo algo más. El primer terreno es la denominada relación con el saber. Hemos visto que había una disminución de violencia en las clases, en tanto la relación al saber no era una cosa más doméstica. Segunda hipótesis, vimos que había disminución de la violencia cuando de una manera más sistemática se recurría al trámite instrumental. Tercero, vimos una disminución significativa cuando se hacían actividades de búsqueda documentaria.
Cuarto punto, observamos que había una disminución muy significativa de la violencia y en todos nuestros muestreos proporcionales a las actividades de carácter artístico. Y quinta hipótesis, hubo disminución significativa de la violencia mientras hubiera proyectos culturales en la escuela, que el chico pusiera toda su energía en otro tipo de saberes dentro de la institución. Voy a tomar rápidamente estos 5 puntos y esas 5 hipótesis. Hay disminución de la violencia entre las personas y esa tensión que evoqué cuando el maestro tiene una relación al saber no dogmática. Quiere decir que el maestro está también en una postura de búsqueda de las él también las busca. Esto se mide por la capacidad del docente para estar respecto de su propio saber, no en situación de reproducción, sino de reinvención. El docente, sea de matemáticas, de geografía o de filosofía, no transmite simplemente su saber, también transmite su relación con el saber. Quiere decir que transmite una manera de ubicarse respecto del saber, de carácter dogmático. Esto es así, siempre fue así y no se dice una palabra más. Como si el saber fuera una esencia eterna e inmutable. O bien la relación al saber es heurística de investigación, o el docente se implica en una búsqueda sobre el saber y la forma de transmitirlo. Hemos visto que los docentes en situación de formación continua, por ejemplo, estaban en situación de búsqueda didáctica, haciendo ellos mismos, los maestros, trabajos personales en sus propias disciplinas. Y bueno, eso pacificaba considerablemente el ambiente de la clase. Y eso era así porque ese maestro les transmite a los alumnos algo que no viene de un objeto que es para tomar o para dejar, sino que les transmite una exigencia y se ofrece a su vez como modelo. Cuando se transmite un modelo para tomar o para dejar, se crea una tensión muy fuerte entre los que toman y los que dejan. Y eso puede dar lugar a violencia y a negatividad. Es decir, la relación heurística asumida como se buscan muchos métodos cuando se acepta que uno de ellos no tuvo la capacidad suficiente, el método, y que uno vuelve y lo expliqué mal, yo entendí mal, lo voy a volver a dar. Ese saber permite observar muy significativamente que el ambiente de la clase se pacifica y se serena. No lo resuelve todo, pero hemos visto que había una correlación significativa entre la naturaleza de la relación al saber que tiene el maestro y la serenidad de la clase. Segunda hipótesis concierne a la actitud experimental. Es una hipótesis desarrollada en la pedagogía francesa y occidental desde hace mucho. Es concomitante del surgimiento de la medicina experimental de Claude Bernard, del pensamiento experimental.
Y Jules Ferry, que les decía, Luc Ferry les decía a todos ellos que hicieran tuvieran esta actitud experimental, porque ponían al alumno así en posición de hacer hipótesis y verificarlas. Es decir, el mismo alumno en búsqueda de un tipo de saber que es un saber exigente, no un saber coagulado. La ventaja de esto es que funda la autoridad en un lugar que no es la persona del maestro, porque en esta actitud experimental la verdad es lo que se observa, es lo que se verifica y no lo que el maestro dice. Para muchos alumnos la autoridad se confunde simplemente con la palabra del maestro. Y lo importante de hacerles entender a los chicos es que el maestro tiene autoridad porque es revelador de una verdad que no le pertenece, pero que se puede verificar desde afuera. Y se puede ver entonces que si el maestro lo dice, no es porque tiene un capricho, porque se le dio por ahí. Él simplemente, el maestro, es el intermediario que permite acceder a la realidad de las cosas. En la tradición francesa estaba eso que los pensadores de la República llamaban la lección de las cosas, la necesidad de que los maestros llevaran objetos, por ejemplo, un animal o, por ejemplo, la balanza del almacenero. Y Luc Ferry decía siempre, si ustedes llevan un animal a la clase o una balanza, no es para divertir a los chicos, es para que ellos, los chicos, dejen de creerles a ustedes al pie de la letra. Que pudiera creer en el objeto mismo, no era solamente una emanación de la imaginación del maestro, sino que tiene que ver con una autoridad que es la del mundo. Cuando yo fui director en Francia del Instituto Nacional de Investigaciones Pedagógicas, lancé un trabajo con el premio Nobel. Las manos en la masa es. Estas manos en la masa consiste desde primeros grados, chiquitos de 5 años, a proponer pequeñas experiencias científicas muy concretas, muy concretas. Se le brinda a los maestros, se les da a los maestros unas valijitas donde está todo el material para hacer estas pequeñas experiencias científicas. Y si yo lo sostuve a Charpak en su actividad y ante las clases y los alumnos más frágiles, fue porque yo pensaba que había que luchar contra el pensamiento mágico de nuestras sociedades. Es que una paradoja actual es que hay cada vez más adelantos técnicos y sin embargo cada vez hay más magia. Y bueno, se sigue creyendo en el pensamiento mágico. Entonces yo quería introducir un verdadero pensamiento científico. Y Charpak, el premio Nobel francés, me había dicho, usted se da cuenta que cuando ponemos a 4 chicos con 2 pilas, 2 lamparitas, el que tiene razón no es el que tiene más fuerza, sino que es el que junta todo eso para que haya luz. No es el árbitro, no es el que grita, no es aquel que tiene el saber, ni siquiera es el maestro. Es el que muestra que hay una exterioridad de la verdad respecto de la situación. Y eso es muy importante. Observamos que en las clases, cuando hay tensión, cuando hay violencia,
Les recuerdo que siempre lo que a mí me interesa es lo que pasa en la clase, no en el patio, por ejemplo, en el aula. Y hacemos intervenir el pensamiento experimental. Hay una suerte de gran peso. La violencia de las opiniones se ve regulada por la experimentación que los chicos, el experimento que los chicos van a tener que hacer. Segundo punto, pensamiento experimental. Tercera, búsqueda documentaria, más en el secundario que en el primario, ¿no? Pero también en el primario. Ahí se ve la importancia del desarrollo de la investigación documentaria. Tiene un poco la misma función que la actitud experimental, es llevar al chico a hacer un trabajo que consiste en ir a las fuentes, a confrontarlas, a verificar la autenticidad de esas fuentes, y nosotros intentamos mostrar que incluso con alumnos muy duros y muy violentos, en cuanto se los ponía en situación de búsqueda documentaria, había algo que les pasaba por la cabeza, es decir, tenían que salir ellos de la afirmación brutal y entrar en un proceso a través del cual se despegaban del pasaje al acto. Esa búsqueda documentaria pudimos mostrar que con los chicos más difíciles no se refiere siempre a cuestiones del programa escolar, puede referirse a lo que les interesa a ellos, objetos a los que les importan mucho, cosas que tienen que ver con la mecánica, con el video, con la bueno, pero a través de esa investigación o búsqueda pudimos instrumentar un proceso personal, una actitud interna del alumno que ya no está en la pareja generadora de violencia, y que sí va por el lado de la profundización. El cuarto tipo de actividad que en nuestro trabajo, es lo más probatorio, ¿no? Allí donde las correlaciones son más fuertes, son las actividades de carácter artístico. Pudimos observar que cuanto más en una escuela con dificultades económicas y bueno, cuanto más arte hay menos violencia, aun cuando el entorno sea difícil. Las actividades artísticas y sobre todo las que implican al individuo en una forma global es un factor de serenización y de pacificación en la clase, que es importantísima. Esas actividades artísticas pueden ser artes plásticas, teatro, música, coro, pueden ser un montón de cosas, danza, expresión artística. Hay un elemento esencial en esas actividades artísticas y es que se efectúan en una actitud de búsqueda de la perfección. No es cuestión de decirles exprésense, sino de acompañarlos para que la calidad de su expresión sea muy grande y nuestra exigencia les permita ir hasta el fondo de sí mismos. Hay algo en la experiencia que sin duda es una experiencia del manejo de uno mismo, ¿no? Con respecto a la simbolización. Tiene que ver
con la capacidad de simbolizar las formas arcaicas que viven en ellos y en nosotros. Y creo que esto es algo fundamental en la definición misma que podemos dar de la cultura. La cultura es lo que expresa las formas arcaicas que nos habitan, incluso las destructivas, pero domesticándolas y manipulándolas. O bien manipulamos nuestras fuerzas arcaicas o ellas nos van a manipular. Y la expresión artística es tal vez una manera de acceder a esa capacidad mental de percibir lo que tenemos en nosotros mismos de más peligroso y expresarlo de una manera que lo transforme y lo ponga a distancia. Lo simbólico, ¿no? Y que permite construir una personalidad apaciguada. Los alumnos que pudieran utilizar la expresión artística para mostrar, para expresar lo que vive en ellos, incluso la rebelión, incluso sus angustias y sus grandes inquietudes, bueno, se sienten serenos y que el clima general de la escuela también se apacigua gracias a todo ello. Tenemos chicos que no están serenos, que son inquietos. Hice un trabajo en Francia, una encuesta, que los resultados de ese trabajo me asustaron, porque casi 1 de cada 2 chicos de 14 años piensa que el fin del mundo va a ocurrir antes de que él pueda vivir toda su vida. Es decir, que ese chico piensa que está en una situación explosiva y peligrosa. Eso lo fuimos midiendo de muy cerca con entrevistas clínicas y mostrando que muchísimos chicos tienen terribles pesadillas, que alimentan miedos terribles sobre el mundo actual. Bueno, eso sí pasó siempre, pero ahí están las leyendas, los mitos, que le daban una forma a esas angustias mentales. ¿Qué es la mitología? Como no sea una manera de darle forma a las angustias arcaicas. ¿Qué es la figura del ogro? Como no sea la figura que expresa que cada individuo siempre está amenazado de poder llegarse a comer a quien quiere mucho. Y que nunca encontramos totalmente el equilibrio entre el amor y el canibalismo. Pero eso lo podemos ir haciendo si lo expresamos. Al respecto, observamos que la experiencia artística, en la medida en que permite reencontrar lo que llamamos esos fundamentales antropológicos, calma considerablemente a muchos niños, aunque esto no tenga un carácter automático. Y como quinto y último argumento que prolonga el anterior, hemos visto que ha habido significativa disminución de la violencia en todos los establecimientos que tienen un proyecto visible e identificado por los alumnos y que no se reduce a la cantidad de cursos y docente. Ese es el efecto establecimiento, dice un sociólogo francés. Está el efecto maestro. Él lo distingue del efecto establecimiento, y es que algunos chicos tienen la posibilidad de percibir al establecimiento como una entidad con un proyecto y con proyectos globales. Y eso les importa. Que sea un proyecto
cultural, deportivo, humanitario, poco importa. Nosotros vemos que una vez que una escuela tiene un proyecto y una identidad fuerte en la que los alumnos pueden aplicarse, hay disminución significativa de los actos de violencia. Por supuesto, todo esto no es automático y solamente les estoy mostrando correlaciones. Tratamos de mostrar que hay factores que pueden hacer bajar significativamente la violencia en el aula y en los establecimientos. Y que eso es una cuestión de pedagogía. De pedagogía, perdón. Por supuesto, se pueden poner reglamentos, sanciones, pero también para bajar la violencia, crear un clima en los establecimientos. Y hay muchos trabajos en Francia actualmente sobre la noción de clima, a lo cual contribuye mucho la parte experimental, lo documentario, la experiencia artística. Y bueno, y el proyecto de establecimiento. Brevemente querría hacer una quinta serie de observaciones más clínicas en torno de lo que se juega detrás de esas actividades que estoy evocando. Lo que se juega es la constitución del alumno como sujeto. La constitución del alumno como sujeto capaz de estar en el mundo sin ocupar el centro del mundo. Y sabemos que es muy difícil. El egocentrismo infantil inicial está ligado a un egocentrismo cultivado por la maquinaria publicitaria, por la maquinaria mediática que les dice a los chicos: tus deseos son órdenes. Y si no tenés lo que querés es porque los adultos son malos. Me parece muy importante hoy estar atento a una pedagogía susceptible de permitirle al chico construirse como sujeto y no ser simplemente un consumidor, alguien que funciona por mimetismo, alguien que funciona buscando su identidad a través de grupos fusionales que ejercen un imperio sobre él. Y para mí es un tema muy importante que, contrariamente a lo que se dice a veces, en todo caso entre nosotros, en los países occidentales europeos, si hay una crisis de la autoridad tradicional, no hay crisis de la autoridad en sí. Hay una autoridad muy fuerte entre los jóvenes y adolescentes, solo que no son los padres y los profesores y los policías, sino que son los animadores de televisión, los grandes señores de la tele, los que tienen autoridad sobre ellos y son capaces de hacerles hacer muchas más cosas que los educadores. Y detrás de eso hay un verdadero interrogante. ¿Por qué los jóvenes son capaces de servirse, someterse a un grupo que sea el que obliga a hablar de tal manera, de escuchar tal música o tales películas? ¿Por qué el grupo, por qué el joven, mejor dicho, acepta la autoridad tan dura y violenta, la autoridad clánica de los grupos en los cuales se encuentra, mientras que se rehúsa a la autoridad de los adultos? Quizá porque esos grupos le dan algo que los adultos ya no les dan. Les dan quizá a esos grupos la idea de que van a salir de la
la soledad y que la autoridad de los adultos no les da la sensación de ser portadora de porvenir. Cuando un adulto no tiene autoridad es porque no encarna el porvenir, porque no encarna una promesa de porvenir, y un porvenir cualquiera. Y el adulto capaz, a través de lo que él mismo es, a través de lo que dice, de llevar adelante un proyecto de porvenir, es un adulto con muchas más posibilidades de ejercer su autoridad legítima con y ante los niños. Y termino diciéndoles que esta cuestión, evidentemente, de la violencia es sumamente compleja y no creo haber dado una respuesta definitiva. Simplemente quería señalar que ante el ascenso de fenómenos anómicos, de desviaciones, nuestras sociedades van a encontrarse cada vez más ante una alternativa que es la de la mera represión o la de la prevención, la elección de la prevención. Frente a estos comportamientos anómicos, podemos estar tentados de poner sistemas de contención, incluida la contención química. Ustedes saben como yo que en algunos países se llega a diagnosticar el 35 a 40% de chicos hiperactivos tratados con Ritalina. Si se desarrolló la posibilidad de... bueno, si hiciéramos este mismo estudio en Francia, encontraríamos cifras muy altas. La contención puede ser química, puede ser hipnótica, el video, la tele, eso es contención hipnótica. Tenemos chicos y jóvenes que están con los jueguitos 4 y 5 horas por día. Es casi una lobotomización. La contención puede ser meramente autoritaria y dar miedo, pero todas esas formas de contención no hacen sino pesar sobre la tapa de la olla y no tratan ni procesan la realidad de los problemas existentes entre los jóvenes hoy, ni tampoco procuran permitirles a los chicos expresar su violencia de un modo no violento. Nuestras sociedades occidentales, tenemos que ver el ejemplo norteamericano, eligen cada vez más la contención y de todas formas de contención, contra la prevención y la educación. Y yo pienso que tenemos una forma de deber, nosotros los pedagogos, un deber de resistencia con relación a quienes piensan que solo la contención resolverá el problema de la violencia. Tenemos el deber de decir que la educación y la prevención también pueden resolver el problema de la violencia y que no es solo cuestión de represión como solución. Les agradezco mucho por su atención.